En una casa modesta en los suburbios de Monterrey, la mañana del 23 de octubre de 2011 se presentó tensa, aunque parecía una mañana común. Mariana, de 34 años, despertaba temprano para preparar el desayuno de su hija, Laura, una niña de 11 años. La pequeña siempre tuvo una actitud difícil, y la relación entre ellas no era para nada tranquila. Mariana intentaba ser paciente, pero no lograba entender la frialdad creciente de Laura, que parecía cada vez más desinteresada y desobediente. A pesar de sus esfuerzos por darle amor, algo no estaba bien. Laura, por su parte, nunca estaba satisfecha con nada. No le gustaba la escuela, se quejaba de sus amigos y, sobre todo, de su madre. Aunque parecía que todo era un simple comportamiento de rebeldía adolescente, algo en Laura parecía diferente. Sus ojos, fríos y calculadores, mostraban más que un temperamento difícil. En los últimos meses, las discusiones entre madre e hija eran constantes, con Laura cada vez más agresiva en sus palabras y actitudes. Mariana, por más que lo intentara, no lograba acercarse a su hija. Era como si algo irremediablemente la separara. La mañana fatal de ese 23 de octubre, el ambiente en la casa de Mariana y Laura era particularmente pesado. Laura se había levantado tarde y, al bajar a la cocina para el desayuno, comenzó a discutir con su madre por una razón trivial. Mariana había pedido que Laura arreglara su cuarto antes de ir a la escuela, algo muy simple, pero que siempre terminaba en peleas. Laura, como era de costumbre, respondió con hostilidad y la discusión rápidamente escaló en gritos y maldiciones. Mariana, agotada de la constante rebeldía de su hija, intentó mantener la calma, pero las palabras hirientes de Laura la afectaron profundamente. Las palabras de Laura siempre iban cargadas de una frialdad sorprendente. En esa ocasión, le dijo a su madre que la odiaba, que deseaba nunca haber nacido. Mariana quedó sorprendida, pero no era la primera vez que escuchaba algo así. Intentó acercarse y, con voz suave, le dijo que la quería, pero Laura respondió con un grito: «Eres una inútil, no haces nada bien». Un silencio siguió por unos segundos, y en ese instante, algo dentro de Laura pareció romperse. Sus ojos, siempre fríos, brillaron con una ira irracional. Era como si algo muy oscuro la hubiera tomado por completo. El ambiente de la casa, ya tenso por la constante disputa, se volvió aún más opresivo. Mariana, tratando de calmarse, le pidió a su hija que se alistara para la escuela, pero Laura se negó. La joven, en un arranque de rabia, tomó un cuchillo que estaba sobre la mesa, aparentemente sin pensarlo. Mariana, asustada, trató de quitarle el cuchillo, pero en un movimiento rápido e inesperado, Laura la empujó. Mariana cayó al suelo, aturdida, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Laura, con una mirada vacía, se acercó a ella y, con un golpe certero, la atacó. Mariana intentó gritar, pero el dolor era insoportable. Laura, sin vacilar, repitió el golpe. El pánico se apoderó de Mariana, quien, con dificultad, trató de arrastrarse para escapar, pero Laura no se detuvo. Su expresión no mostraba arrepentimiento ni remordimiento. La niña, con un control aterrador sobre la situación, parecía completamente fría y decidida. La discusión, que había comenzado por un simple pedido de arreglar el cuarto, ahora tomaba proporciones inimaginables. Mariana ya no podía escapar, y el destino de ambas estaba sellado en ese momento. ¿Quieres saber cómo sigue esta historia y enterarte de todos los detalles que casi nadie conoce? Suscríbete ahora y acompáñanos en cada paso de esta travesía. El silencio que siguió fue espantoso. Laura, después de haber cometido el acto, permaneció inmóvil por unos segundos, observando a su madre caída en el suelo. El cuarto estaba en completo desorden, pero para Laura todo parecía irrelevante. Ella limpió el cuchillo con calma y, sin prisa, fue al baño a lavarse las manos. No había señales de pánico ni arrepentimiento en sus actos. La frialdad de la niña, su comportamiento tan impasible ante algo tan extremo, era lo que más asustaba. Laura sabía lo que había hecho, pero parecía no importarle. Después del ataque, Laura continuó con su rutina.
Se puso el uniforme escolar y desayunó un pedazo de pan, como si nada hubiera pasado. No tenía prisa por salir, como si todo siguiera su curso habitual. No hubo lágrimas, ni gritos de dolor o arrepentimiento. Todo en Laura permaneció en un absoluto silencio. Su madre, tendida en el suelo, ya no podía reaccionar. El tiempo pasó, pero para Laura nada tenía importancia. Ese día se convertiría en un hito, pero no uno común, sino el comienzo de una historia macabra que nadie olvidaría. Cuando sonó la campanilla anunciando que el autobús escolar había llegado, Laura simplemente tomó su mochila y salió de la casa como cualquier otra niña que va al colegio. Nadie sabía lo que había sucedido en su hogar. El oscuro secreto de Laura permanecía dentro de esas paredes, y ella saldría de casa con una sonrisa, como si nada hubiera ocurrido. La mañana del 23 de octubre de 2011 sería recordada, pero no como un día cualquiera, sino como el comienzo de una historia terrible que jamás se olvidaría. La mañana transcurrió de manera extraña para Laura, quien ya había cometido un crimen irreversible, pero continuó con su rutina como si nada hubiera sucedido. Cuando llegó a la escuela, su rostro reflejaba una calma perturbadora. Sus compañeros no notaron nada fuera de lo común, y Laura, como siempre, se mostró distante. En su mente, lo que había hecho no parecía tener peso alguno. Su indiferencia era desconcertante. Mientras los demás hablaban y reían, ella se sentaba en su pupitre, mirando al vacío. Para ella, todo estaba en orden, y nadie sospechaba que su madre yacía muerta en su casa. En casa, la situación era completamente diferente. El reloj marcaba las horas, pero la calma de la mañana se fue desmoronando con cada minuto que pasaba. Mariana no había llegado a su trabajo, lo que despertó la preocupación de sus colegas. Decidieron llamarla varias veces, pero no hubo respuesta. Después de un par de horas, uno de los vecinos, al notar la falta de actividad en la casa, decidió ir a buscarla. Con cada paso que daba hacia la puerta de la casa de Mariana, el mal presagio se apoderaba de su mente. Algo no estaba bien, pero aún no podía imaginar la magnitud de lo que encontraría. El vecino, al llegar a la casa, tocó la puerta, pero no recibió respuesta. Decidió entonces entrar por la ventana trasera, que siempre había estado ligeramente abierta. Al cruzar el umbral, el olor a sangre lo golpeó de inmediato. El pánico se apoderó de él mientras recorría las habitaciones en busca de Mariana. Fue en el salón donde la encontró. El cuerpo de la mujer estaba tendido en el suelo, con evidentes signos de violencia. La escena era tan brutal que el vecino apenas pudo dar un paso atrás. Su corazón latía con fuerza y el miedo lo paralizaba. Había llegado demasiado tarde. ¿Quieres saber cómo sigue esta historia? Suscríbete ahora y no te pierdas ningún detalle. Desesperado, corrió hacia la calle y comenzó a gritar pidiendo ayuda. Los gritos alertaron a más personas en el vecindario y poco después, la policía llegó al lugar. Al ver la magnitud del crimen, los agentes se apresuraron a asegurar el área. No tardaron en determinar que algo grave había sucedido en esa casa, pero la falta de pistas iniciales los dejó sin una dirección clara. El vecino, tembloroso, relató todo lo que había visto y escuchado, pero no mencionó a Laura. Nadie podía imaginar que ella estuviera involucrada, ya que siempre se mostró como una niña tranquila ante los demás. La policía comenzó su investigación, revisando la escena del crimen con detenimiento. Había signos de lucha, lo que indicaba que Mariana había intentado defenderse, pero el golpe final había sido mortal. Sin embargo, el detalle más extraño fue la posición del cuerpo de Mariana, que no coincidía con un ataque aleatorio. Parecía más bien un acto deliberado. En ese momento, los agentes decidieron buscar en los alrededores de la casa y llamar a Laura, la hija de la víctima, para que respondiera por cualquier detalle que pudiera ser relevante. Mientras tanto, Laura estaba en la escuela, ajena al caos que se desataba en su hogar. No sentía remordimientos ni culpabilidad, solo una extraña sensación de que lo que había hecho era lo único que tenía sentido. Cuando la policía la llamó, ella atendió el teléfono con su característico tono frío, como si fuera un día cualquiera. Respondió con tranquilidad y sin mostrar ninguna emoción. Los agentes le preguntaron si sabía algo sobre la desaparición de su madre, pero Laura, sin alterarse,
respondió que no tenía idea de dónde podría estar. La pregunta de los policías no parecía perturbarla en lo más mínimo. Los investigadores, aunque no desconfiaban de Laura al principio, comenzaron a notar la frialdad en su tono. Decidieron pedirle que regresara a casa, ya que era fundamental que estuviera presente en la investigación. Laura accedió sin objeciones, casi como si lo estuviera esperando. Cuando salió de la escuela, se dirigió hacia su casa, sin mostrar ninguna prisa. Los vecinos que la vieron en su camino la saludaron, pero nadie percibió que algo estaba mal. Nadie sospechaba que la niña que caminaba por las calles del vecindario era la misma que había asesinado a su madre en un arrebato de ira. Cuando Laura llegó a la casa, se encontró con los agentes, que la recibieron con un aire serio. Fue entonces cuando, al estar frente a ellos, su actitud cambió un poco, aunque no dejó de parecer distante. Se mostró cooperativa, pero su comportamiento no era el de una niña preocupada por el bienestar de su madre. Su frialdad desconcertó aún más a los oficiales, quienes comenzaron a hacerle preguntas sobre la última vez que vio a su madre y si había notado algo extraño en su comportamiento. Laura respondió con calma, diciendo que la última vez que había hablado con ella fue por la mañana, cuando le pidió que arreglara su cuarto antes de salir para la escuela. Nada fuera de lo común. En ese momento, el detective encargado del caso, al observar la interacción de Laura con los demás, comenzó a sentirse inquieto. Algo no cuadraba en la actitud de la niña. Decidió entonces realizar una pequeña revisión de su cuarto en busca de cualquier pista que pudiera explicar el móvil detrás del asesinato. Al entrar en su habitación, el detective notó algo extraño. Una carta escrita a mano, con palabras de odio hacia su madre, escondida debajo de su almohada. Al leerla, quedó sorprendido. Laura, con solo 11 años, había escrito palabras llenas de violencia y desprecio. Esto comenzó a poner en duda la inocencia de Laura y la investigación comenzó a tomar un giro escalofriante. El hallazgo de la carta escrita por Laura fue un punto crucial en la investigación. Los detectives, que hasta ese momento no sospechaban de la niña, comenzaron a cuestionar sus acciones y sus respuestas. La carta contenía frases agresivas como «Ojalá te mueras» y «Estoy harta de ti». Las palabras, que provenían de una niña tan joven, dejaron a los oficiales sorprendidos. No podía ser una simple rabia adolescente. Había algo más profundo y oscuro detrás de esa ira. La frialdad de Laura, unida a esas palabras, comenzó a hacer que los detectives se plantearan la hipótesis de que la niña pudiera estar involucrada en la muerte de su madre. El detective Romero, el encargado del caso, decidió llevar a Laura a la comisaría para interrogarla de manera más directa. Sabía que la niña podría no ser completamente consciente de las implicaciones de sus actos, pero algo en su comportamiento le decía que no debía dejarse engañar por su aparente calma. Durante el interrogatorio, Laura se mostró tranquila, casi distante, como si estuviera en otro lugar. A veces, parecía incluso aburrida. Las preguntas sobre su madre y los eventos de esa mañana la dejaban indiferente y su actitud no cambiaba. Esto solo aumentaba las sospechas de los investigadores. «¿Por qué no estás preocupada por tu madre?», le preguntó Romero con voz firme. Laura, sin vacilar, le respondió con un tono neutral. «No sé, la odio. Ya no la aguanto». El detective frunció el ceño al escuchar esas palabras. La falta de emoción de Laura, su manera de hablar tan fríamente sobre la muerte de su madre, resultaba perturbadora. A diferencia de otros casos en los que los hijos mostraban arrepentimiento, Laura parecía no sentir ni tristeza ni culpa. En lugar de mostrar el dolor que se esperaría en una niña que acaba de perder a su madre, ella parecía estar completamente desconectada de la realidad. Con cada respuesta, los detectives se iban convenciendo más de que Laura estaba involucrada en la muerte de Mariana. El hecho de que la niña no mostrara ningún tipo de reacción emocional ante el asesinato de su madre les indicaba que algo no estaba bien. En su interrogatorio, Laura mencionó que la mañana del crimen había tenido una pelea con su madre, pero no le dio más detalles. Su versión de los hechos seguía siendo vaga y parecía que no tenía ningún remordimiento por lo ocurrido. Al escucharla, Romero comenzó a sentirse cada vez más inquieto. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera escalofriante.
Si esta parte ya te atrapó y despertó tu curiosidad, imagina todo lo que aún falta por descubrir. Suscríbete y ven a vivir esta historia junto a nosotros. Una vez terminado el interrogatorio, los agentes decidieron registrar a fondo la casa de Mariana, buscando cualquier evidencia que pudiera esclarecer el móvil detrás del crimen. En la habitación de Laura, encontraron más cosas que aumentaron las sospechas. Además de la carta, encontraron varios objetos rotos, testigos de la violencia que Laura había mostrado en su hogar. Una de las vecinas, que había sido testigo de las constantes discusiones entre madre e hija, les explicó que Laura solía gritar y golpear puertas cada vez que no conseguía lo que quería. Esta información corroboró la teoría de que Laura tenía un comportamiento extremadamente agresivo. Laura no mostraba señales de haber comprendido lo que había hecho. En la prisión donde fue recluida temporalmente, continuó su comportamiento indiferente. No había lágrimas ni arrepentimiento. La policía intentaba entender cómo una niña tan joven podría haber llegado a tal nivel de violencia. Había algo extraño en su naturaleza, algo que no se veía normalmente en niños de su edad. Los psicólogos comenzaron a entrevistarla para tratar de entender mejor su psique, pero Laura se mantenía distante, como si estuviera jugando un juego. No mostraba ningún signo de ser afectada por su confinamiento. Mientras tanto, los medios de comunicación comenzaron a cubrir el caso de manera intensa. El título de los periódicos lo decía todo: hija de 11 años asesina a su madre en Monterrey. La conmoción en la ciudad fue enorme. Nadie podía creer que una niña tan joven pudiera cometer un crimen tan brutal. Los vecinos, que siempre la vieron como una niña tranquila, no podían entender cómo alguien tan cercano a Mariana podría hacerle algo así. La familia de Mariana, devastada por lo sucedido, pidió justicia, pero también intentaron entender si algo en el comportamiento de Laura había sido una señal de alerta que nunca habían detectado. A medida que avanzaba la investigación, comenzaron a surgir más detalles inquietantes sobre la vida familiar de Laura Mariana. Algunos testigos mencionaron que Laura había tenido problemas de comportamiento desde pequeña, que sus actitudes agresivas no eran algo nuevo. Aunque Mariana había intentado poner límites a su hija, nunca logró tener el control total sobre ella. La violencia de Laura parecía ir en aumento, y aunque sus padres se preocuparon en su momento, nunca imaginaron que la situación llegaría tan lejos. Los psicólogos comenzaron a teorizar sobre posibles trastornos de conducta, pero aún no había una conclusión clara. En una nueva entrevista con Laura, los detectives intentaron profundizar más en la relación entre madre e hija. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Romero, esta vez con más paciencia. Laura, sin cambiar su expresión, simplemente respondió: me cansé, me harté de ella, no quería vivir más con esa mujer. La frialdad de la niña, su capacidad para decir esas palabras con tanta naturalidad, continuaba desconcertando a todos. No había señales de remordimiento, ni siquiera un asomo de comprensión sobre el alcance de su crimen. Laura, por alguna razón, seguía firme en su versión, sin mostrar el menor atisbo de arrepentimiento. A medida que la investigación avanzaba, los psicólogos que entrevistaban a Laura comenzaron a llegar a la conclusión de que había algo profundamente perturbador en su comportamiento. Aunque sus respuestas eran frías y calculadas, los profesionales intentaron analizar sus reacciones. Sin embargo, Laura parecía no entender el concepto de culpabilidad. Parecía estar completamente desconectada de la realidad de su acción. Su actitud durante las entrevistas era de una indiferencia tan aterradora que los expertos comenzaron a considerar la posibilidad de que la niña pudiera tener un trastorno de personalidad antisocial, algo que la hacía incapaz de sentir empatía o remordimiento por su crimen. La familia de Mariana, completamente devastada, no comprendía cómo una niña tan pequeña podía ser capaz de semejante atrocidad. Algunos miembros de la familia empezaron a sospechar que algo en el hogar de Laura no estaba bien desde hacía tiempo. Había rumores de que las peleas entre madre e hija eran constantes, pero nadie imaginó que ese conflicto podría desembocar en un asesinato. La falta de una explicación lógica para el crimen dejó a la familia de Mariana buscando respuestas, preguntándose qué pudo haber fallado en la relación entre madre e hija para llegar a tal extremo. Mientras tanto,
La policía intensificaba su investigación, intentando desentrañar la dinámica familiar y encontrar cualquier pista que pudiera explicar el comportamiento de Laura. Algunos documentos encontrados en la casa de Mariana indicaban que la niña había sido víctima de maltrato psicológico, aunque no había pruebas de abuso físico directo. Sin embargo, la situación familiar era compleja. Mariana había intentado, en varias ocasiones, establecer reglas estrictas para controlar a su hija, pero Laura siempre se salía con la suya. La falta de control por parte de Mariana, sumada a la falta de apoyo emocional, podía haber contribuido a la escalada de violencia de la niña. La escuela de Laura, que inicialmente no había mostrado signos de preocupación, también comenzó a ser investigada. Los maestros y el personal escolar fueron entrevistados para entender el comportamiento de Laura fuera de casa. Aunque algunos informaron que la niña era inteligente y que se comportaba de manera normal en clase, hubo otros que mencionaron que Laura a menudo se mostraba distante, como si estuviera desconectada emocionalmente de los demás. En varios informes, los educadores destacaron que la niña había tenido problemas para interactuar con sus compañeros, a menudo siendo fría y reservada, lo que comenzaba a dar pistas de una posible deshumanización en su forma de relacionarse. En la prisión donde Laura estaba detenida, los oficiales notaron que la niña no mostraba miedo ni preocupación por su situación. No lloraba, no preguntaba por su madre, ni mostraba señales de angustia como lo haría cualquier otro niño en su lugar. En su lugar, mostraba una curiosidad inquietante sobre los procedimientos legales y lo que sucedería a continuación. Incluso preguntó a los oficiales si podía ver la televisión o si tendría acceso a libros, mostrando una actitud completamente indiferente hacia las consecuencias de sus actos. Esta falta de reacción emocional en Laura seguía desconcertando a los profesionales, quienes la describían como alguien incapaz de comprender el daño que había causado. A pesar de la creciente evidencia de que Laura había cometido el crimen, los psicólogos intentaban encontrar una razón detrás de su comportamiento. Algunas teorías sugerían que su actitud violenta podría haberse originado en su necesidad de control sobre su entorno. Laura, en su corta edad, podría haber sentido que la única forma de obtener poder en su vida era a través de la violencia. Sin embargo, la falta de un patrón claro, así como la fría indiferencia con la que Laura enfrentaba la situación, dificultaba cualquier diagnóstico definitivo. El tiempo y las pruebas aún eran necesarios para entender completamente el porqué de sus acciones. Mientras los días pasaban, la policía seguía recabando pruebas para asegurarse de que el caso fuera cerrado de manera apropiada. Laura, en sus entrevistas, nunca cambió su versión de los hechos. Había matado a su madre porque se cansó de ella, porque no quería seguir viviendo con alguien que la hacía sentir atrapada. La violencia que había utilizado para resolver el conflicto familiar parecía surgir de una mezcla de rabia contenida y una incomprensión absoluta de las consecuencias de sus actos. Ninguna de las respuestas que Laura ofrecía mostraba señales de arrepentimiento o de autocrítica, lo que profundizaba la inquietud sobre su capacidad de comprender la magnitud del daño causado. La noticia del asesinato de Mariana y la implicación de su hija causó un gran revuelo en Monterrey. Los medios de comunicación no tardaron en cubrir el caso y rápidamente se convirtió en un tema de discusión en todo el país. Los periodistas intentaron encontrar respuestas a lo inexplicable, entrevistando expertos en psicología infantil y criminología, quienes intentaban arrojar algo de luz sobre el caso. La pregunta que todos hacían era la misma: ¿cómo una niña tan joven podía cometer un crimen tan brutal? Las respuestas eran poco claras, pero todos coincidían en que el comportamiento de Laura era único, difícil de entender incluso para los profesionales más experimentados. Las entrevistas con Laura continuaron, pero no proporcionaron ninguna revelación importante. Ella seguía firme en su versión, sin mostrar signos de arrepentimiento. Los oficiales la observaban con atención, buscando cualquier pista que pudiera indicar que, de alguna forma, estaba manipulando la situación. A pesar de su comportamiento aparentemente calculado, algunos psicólogos comenzaron a plantear la posibilidad de que Laura no tuviera la capacidad de entender por completo la gravedad de su acción. La falta de emociones o remordimientos indicaba una desconexión de la realidad que solo aumentaba el misterio que rodeaba este caso tan aterrador. Con cada día que pasaba, las preguntas sobre el caso se multiplicaban.
¿Cómo una niña tan joven llegó a este punto de no retorno? ¿Qué sucedió dentro de su mente para que tomara la decisión de matar a su madre por una pelea tan trivial? Aunque los investigadores continuaban recolectando pruebas y testimonios, parecía que las respuestas sobre Laura eran cada vez más evasivas. La historia de este crimen, marcada por una brutalidad inesperada, seguía sin resolverse, dejando un rastro de inquietud y horror por toda la comunidad. La tensión en Monterrey aumentaba cada vez más, a medida que los detalles del caso se hacían públicos. La noticia de la niña de 11 años que había asesinado a su madre no solo conmocionó a la ciudad, sino que también se convirtió en tema de debate a nivel nacional. Las autoridades seguían trabajando en la investigación, pero la figura de Laura, una niña tan pequeña y con una frialdad tan perturbadora, desconcertaba a expertos en criminología y psicología infantil. ¿Cómo podía alguien tan joven ser capaz de cometer un crimen tan despiadado sin remordimientos? Las respuestas, aún escasas, se volvían cada vez más complicadas. La psicóloga encargada de evaluar a Laura, la doctora Martínez, comenzó a sospechar que la niña no solo estaba manipulando la situación, sino que también podía estar completamente desconectada de sus propios sentimientos. Laura no mostraba signos de angustia, ni de tristeza, ni de arrepentimiento. A lo largo de las entrevistas, la niña mantenía una postura rígida y fría. No parecía entender la gravedad de lo que había hecho. La doctora Martínez comenzó a teorizar sobre una posible condición psicopática, pero a pesar de su experiencia, le resultaba difícil de creer que una niña de esa edad pudiera tener una personalidad tan desarrollada en términos de manipulación y control. El avance de la investigación reveló algo aún más perturbador. Al examinar la relación entre Laura y su madre, los oficiales descubrieron que la dinámica familiar no era tan simple como parecía. Mariana, aunque no había sido una madre perfecta, siempre había tratado de darle lo mejor a su hija. Los informes indicaban que la niña había mostrado comportamientos agresivos y aislados desde temprana edad, algo que no había sido totalmente abordado. Sin embargo, los vecinos y familiares cercanos aseguraron que Mariana nunca pensó que la situación llegaría a este extremo. La ausencia de una red de apoyo y el aislamiento de Laura parecían haber alimentado la violencia dentro de ella. Aunque la policía aún no tenía todas las piezas del rompecabezas, el caso de Laura comenzó a atraer la atención de expertos en psicología criminal. Algunos creían que Laura podía haber sido influenciada por su entorno, mientras que otros pensaban que la violencia era inherente a su naturaleza. Las teorías comenzaban a divergir. En la ciudad, muchas personas se dividían en sus opiniones. Algunos sentían que Laura debía ser juzgada como una niña con un trastorno mental, mientras que otros pensaban que, a pesar de su edad, era responsable de sus actos. La división de opiniones solo agregaba más complejidad a un caso que ya era de por sí desgarrador. El equipo de psicólogos que trabajaba con Laura continuó explorando la raíz de su comportamiento. A medida que profundizaban en su historia, descubrieron que Laura había sido una niña aislada, con pocos amigos y muchas dificultades para adaptarse a su entorno. Su agresividad no solo se limitaba a su madre, sino que también se extendía a los demás, aunque de manera más sutil. La falta de empatía y el comportamiento destructivo, tanto hacia sí misma como hacia otros, comenzaban a encajar en un patrón peligroso. Sin embargo, aún no había un diagnóstico claro sobre su comportamiento y los expertos seguían buscando más información. El juicio de Laura estaba programado, pero aún no se sabía si la niña sería juzgada como adulta o si se le consideraría responsable solo parcialmente, dada su edad. La defensa de Laura argumentaba que su joven mente no podía comprender la magnitud de sus acciones y que debía ser tratada como una víctima de circunstancias ajenas a su control. Por otro lado, la acusación insistía en que Laura, a pesar de su edad, había mostrado una capacidad inusual para tomar decisiones de manera fría y calculada. La sociedad observaba atentamente, esperando ver cómo se resolvería el caso de una niña acusada de un asesinato tan horrible. El veredicto del juicio podría definir no solo el futuro de Laura, sino también el de su familia. La madre de Mariana, la abuela de Laura, estaba devastada. Aunque había experimentado su propio dolor y sufrimiento, no podía entender cómo su nieta había llegado a este punto.
Durante el juicio, la abuela intentó visitar a Laura, pero la niña nunca mostró interés en verla. El dolor de la abuela era profundo, ya que no solo estaba perdiendo a su hija, sino también a su nieta, que se había convertido en un enigma emocional. A pesar de su tristeza, sabía que debía enfrentarse a la verdad, aunque ésta fuera desgarradora. Los medios de comunicación seguían de cerca cada desarrollo del caso, y las entrevistas con expertos continuaban alimentando el morbo del público. La historia de Laura no solo se convirtió en un caso judicial, sino en un fenómeno mediático. La gente se preguntaba si, en una sociedad tan violenta, una niña tan joven podía ser capaz de semejante crimen. Las preguntas sobre la naturaleza humana, la violencia infantil y las deficiencias en el sistema de apoyo familiar y social fueron temas recurrentes de debate en cada esquina de la ciudad. Laura, sin saberlo, se había convertido en un símbolo de la oscuridad humana que nadie quería ver. En el centro de todo esto, Laura seguía su proceso de evaluación psicológica. Su frialdad permanecía intacta, y mientras los psicólogos y los detectives trataban de darle sentido a su comportamiento, ella seguía respondiendo con la misma indiferencia que la había caracterizado desde el principio. Cuando los expertos le preguntaron si se sentía arrepentida por lo que había hecho, su respuesta fue no. No había lágrimas, ni disculpas, ni siquiera una pizca de comprensión. Para Laura, su vida seguía como antes, y lo que había hecho no era más que un acto de libertad, según su propia perspectiva retorcida. La psicóloga Martínez, después de tantas sesiones, llegó a una conclusión escalofriante. Laura, con su frialdad, su falta de empatía y su total desconexión emocional, podía estar en lo que ella describió como un punto sin retorno. El comportamiento que había mostrado hasta el momento indicaba que, si no se trataba de manera efectiva, Laura podría convertirse en una persona incapaz de comprender el impacto de sus actos. Pero también había una pequeña duda. ¿Es posible que una niña de 11 años, a pesar de su naturaleza, pudiera ser rehabilitada, o la oscuridad en su interior la condenaría de por vida? El juicio de Laura comenzó en un ambiente de gran tensión. La sala estaba llena de medios de comunicación, expertos y curiosos que no podían creer lo que había sucedido. Durante las primeras sesiones, Laura se mantuvo en su postura fría y distante. No mostraba emoción alguna cuando se le detallaba el crimen o cuando escuchaba los testimonios de los testigos. Algunos de los familiares de Mariana también se presentaron en la corte, tratando de comprender cómo su hija había llegado a ser capaz de hacerle algo tan horrible. Pero en el rostro de Laura solo se reflejaba una calma perturbadora. Los expertos que habían evaluado a Laura en las semanas previas al juicio testificaron sobre su comportamiento. La psicóloga Martínez declaró que Laura mostraba signos de un trastorno de personalidad antisocial, una condición que la hacía incapaz de sentir empatía o remordimiento. Según los estudios, la niña no solo carecía de emociones normales, sino que también había demostrado una capacidad para manipular a quienes la rodeaban. La psicóloga explicó que los actos violentos de Laura podían haber sido una manifestación de un profundo deseo de control sobre su entorno, una forma de obtener poder cuando sentía que lo demás le era ajeno. La defensa de Laura, por su parte, insistió en que su joven edad debía ser un factor determinante en la decisión judicial. Argumentaron que Laura no podía comprender la gravedad de sus acciones debido a su desarrollo emocional incompleto. Aunque reconocían que Laura había cometido un asesinato, sugirieron que el entorno familiar de la niña, las constantes peleas con su madre y el aparente desinterés de los adultos en su vida contribuyeron a su comportamiento destructivo. A pesar de estos argumentos, la acusación mantenía que la niña no solo había sido consciente de lo que hacía, sino que había actuado con total frialdad. A medida que las sesiones avanzaban, el caso de Laura se convirtió en un campo de batalla entre diferentes visiones sobre la infancia y la responsabilidad penal. Los expertos que defendían a la niña insistían en que, aunque su comportamiento era aberrante, aún había esperanza de rehabilitación. Sin embargo, otros psicólogos y criminólogos no estaban tan seguros. Muchos creían que la violencia de Laura no era algo accidental, sino una manifestación de algo mucho más profundo, algo que no podía ser ignorado. Mientras tanto, Laura se mantenía en silencio durante las sesiones, con su mirada fija en el vacío, como si nada de lo que estaba ocurriendo tuviera importancia.
El juicio fue tomando un giro más sombrío cuando se presentó la evidencia de los registros escolares de Laura. En sus informes, varios maestros mencionaron que Laura había tenido dificultades para socializar con sus compañeros. En las actividades grupales, prefería mantenerse al margen o incluso mostraba signos de agresión cuando no era el centro de atención. Estas observaciones eran consistentes con los comportamientos que se habían documentado en su hogar. La niña, aparentemente, siempre había tenido problemas para establecer vínculos emocionales sanos. La falta de apoyo emocional y la incapacidad de formar relaciones positivas fueron factores clave que contribuyeron a su creciente aislamiento y eventual explosión de violencia. Al mismo tiempo, los familiares cercanos de Mariana comenzaron a hablar sobre la relación de madre e hija. Algunos dijeron que Mariana había intentado todo lo posible por disciplinar a Laura, pero que su hija siempre parecía resistirse a cualquier tipo de autoridad. Otros mencionaron que la madre, en su afán por dar lo mejor a Laura, había sido excesivamente tolerante, dejando que su hija se saliera con la suya en muchas ocasiones. Sin embargo, nadie imaginó que, detrás de la actitud distante de Laura, se escondiera una mente capaz de cometer un asesinato tan brutal. La familia de Mariana también expresó su dolor, aunque sin querer asumir toda la culpa por lo sucedido. La sensación de impotencia era palpable en cada uno de ellos. El juez del caso, observando la frialdad de Laura y la gravedad de sus actos, comenzó a cuestionar qué tipo de justicia debía impartir. Si bien la ley en México permitía que los menores de edad fueran juzgados de acuerdo con su desarrollo, el caso de Laura no era un caso común. La defensa buscaba una sentencia que permitiera la rehabilitación de la niña, pero el fiscal argumentaba que el crimen cometido era demasiado grave para ser tratado solo como un error de infancia. Mientras tanto, los psicólogos seguían evaluando la naturaleza de Laura, tratando de determinar si realmente existía un trastorno mental que pudiera atenuar su responsabilidad. En las últimas sesiones del juicio, la situación se complicó aún más. La acusación presentó un vídeo que mostraba a Laura hablando de manera despectiva sobre su madre en una grabación hecha por ella misma. En el vídeo, Laura decía: "No quiero que me moleste más. Si se muere, ya no tendré que aguantarla". La frialdad de estas palabras, pronunciadas por una niña de 11 años, dejó a todos los presentes horrorizados. La defensa trató de argumentar que el vídeo era simplemente una manifestación de frustración juvenil, pero la evidencia era clara. Laura había planeado el crimen con una mente fría y calculadora, aunque su edad intentara justificar lo injustificable. La decisión final del juicio sería crucial no solo para el futuro de Laura, sino también para sentar un precedente en casos de violencia juvenil. El debate sobre si una niña tan joven podía ser completamente responsable de un asesinato continuaba siendo un tema complejo. Mientras tanto, Laura seguía en su celda, sin mostrar ningún interés en lo que sucedía alrededor de ella. Su rostro no expresaba remordimiento, solo una calma inquietante. Los expertos seguían buscando respuestas sobre lo que había sucedido en su mente para llevarla a cometer un crimen tan atroz. La sentencia de Laura finalmente llegó, y la ciudad entera estaba pendiente del resultado. El juicio había dejado una huella profunda en todos los involucrados, especialmente en los psicólogos y expertos que habían trabajado en su caso. Después de semanas de deliberación, el juez emitió su veredicto. Laura sería condenada a un centro de reclusión juvenil, pero no como una adulta. A pesar de su comportamiento frío y calculador, se le dio la oportunidad de rehabilitarse debido a su corta edad. La decisión generó una ola de controversia en la comunidad, ya que muchos consideraban que el crimen que había cometido no debía ser perdonado tan fácilmente, sin importar su juventud. Algunos miembros de la familia de Mariana se sintieron frustrados con la decisión del juez, argumentando que el sufrimiento de su ser querido no merecía ser minimizado. El asesinato había sido atroz, y ver a Laura tan impasible durante todo el juicio les parecía una muestra clara de que la niña no estaba lista para ser liberada de su responsabilidad. Sin embargo, los defensores de Laura insistieron en que, al ser tan joven, aún había una posibilidad de que se reinsertara en la sociedad. Los expertos en psicología infantil que testificaron en su favor señalaron que, aunque su comportamiento era alarmante, el centro de reclusión juvenil sería el mejor lugar para que comenzara su proceso de rehabilitación. Mientras tanto,
Laura no mostró ninguna reacción ante la sentencia. Su rostro, como siempre, estaba inexpresivo, casi inalcanzable. Para ella, la sentencia no significaba nada. En su mente, la vida continuaba sin cambios, y la sensación de que había hecho lo correcto seguía intacta. A medida que la trasladaban al centro de reclusión juvenil, Laura caminaba con la misma indiferencia con la que había vivido cada día de su vida. Las personas a su alrededor sentían una mezcla de miedo y tristeza, ya que no podían entender cómo una niña tan joven podía ser tan fría. Las lágrimas de los familiares de Mariana, sin embargo, no podían mitigar el dolor de los que aún no entendían el alcance de la tragedia. El centro de reclusión juvenil al que Laura fue enviada no era un lugar común. Aunque allí se encontraban menores que cometían delitos graves, el caso de Laura era único en su naturaleza. Los psicólogos del centro comenzaron a trabajar con ella, intentando comprender qué había motivado su comportamiento. Sin embargo, Laura no colaboraba. A pesar de las sesiones diarias, la niña mantenía su actitud distante y cerrada. Los especialistas pronto se dieron cuenta de que su falta de empatía no era algo que pudiera solucionarse fácilmente. La rehabilitación de Laura, aunque posible, requeriría años de trabajo profundo, si es que alguna vez lograba conectar con sus emociones de manera genuina. Las visitas al centro de reclusión fueron limitadas, pero la abuela de Laura continuaba visitándola con la esperanza de ver una chispa de humanidad en ella. Sin embargo, cada visita resultaba ser más dolorosa que la anterior. Laura la recibía con indiferencia, sin un gesto de afecto, y muchas veces ni siquiera se dignaba mirarla a los ojos. La abuela, agotada por la tristeza, no sabía cómo llegar a su nieta. Aunque su corazón le decía que algo debía haber fallado en la crianza, también entendía que Laura estaba rota de una manera que iba más allá de lo que cualquiera de ellos podía sanar. El tratamiento psicológico de Laura comenzó a incluir sesiones de terapia en grupo, donde, a diferencia de otros menores, ella permanecía en silencio. No participaba en las dinámicas grupales ni mostraba ninguna señal de interés por las historias de sus compañeros. Su actitud hacia los demás era siempre de desdén, y a menudo se la veía observando a los demás sin expresión, como si todo lo que ocurría a su alrededor fuera irrelevante. Esta desconexión de Laura con los demás jóvenes en el centro solo aumentaba la preocupación de los especialistas, que comenzaban a preguntarse si la niña alguna vez sería capaz de formar un lazo emocional con alguien. Con el tiempo, algunos de los trabajadores sociales que habían observado a Laura comenzaron a plantear una hipótesis inquietante. La niña podría estar desarrollando una especie de apego al centro de reclusión como su nuevo hogar. Si bien no mostraba amor o cariño por las personas que la rodeaban, había una conexión con la estructura del lugar. Las reglas claras y la rutina estricta del centro de reclusión la hacían sentir segura. Sin embargo, este apego no era saludable. En lugar de ayudarla a rehabilitarse, podía reforzar su visión distorsionada de la vida, donde la violencia y el control eran las únicas formas de conseguir lo que quería. La prensa seguía al tanto del caso, y los titulares sobre Laura continuaban siendo una fuente constante de atención pública. Algunos medios la describían como una niña monstruosa, una asesina que merecía ser castigada con todo el peso de la ley. Otros, en cambio, se centraban en su juventud y en su capacidad para cambiar. La opinión pública estaba dividida, y cada nuevo informe sobre el caso parecía generar más preguntas que respuestas. El país entero seguía mirando a Laura, preguntándose si alguna vez sería capaz de entender el daño que había causado, o si simplemente seguiría adelante, indiferente, como si nada hubiera pasado. En el centro de reclusión, el tiempo pasaba lentamente para Laura. Sin embargo, algo comenzó a cambiar en su actitud. No era un cambio drástico, pero de vez en cuando, los psicólogos notaban que comenzaba a mostrar leves signos de apertura. Quizás, lentamente, comenzaba a entender la magnitud de sus acciones, aunque de manera superficial. Aún así, los expertos eran cautelosos. Sabían que la mente de Laura estaba profundamente fracturada y que el camino hacia la rehabilitación sería largo y lleno de obstáculos. Mientras tanto, la tragedia de Mariana seguía siendo un recuerdo doloroso para su familia, que nunca podría olvidar lo que Laura había hecho.
Los meses transcurrieron lentamente en el centro de reclusión juvenil y Laura continuaba con su tratamiento psicológico. A pesar de los esfuerzos de los profesionales, su progreso era mínimo. Las sesiones de terapia eran una rutina diaria en las que, en su mayoría, Laura se mantenía aislada y distante. Los psicólogos intentaban que se conectara con sus emociones, pero ella permanecía indiferente. La falta de empatía era tan profunda que los especialistas comenzaban a dudar de la viabilidad de su rehabilitación. Mientras tanto, en las pocas interacciones con otros internos, Laura seguía mostrando su carácter frío y su capacidad para manipular situaciones a su favor. Sin embargo, algo comenzó a cambiar en la forma en que Laura respondía a los tratamientos. Durante uno de los grupos de terapia, la psicóloga le pidió que compartiera algo personal, un recuerdo que la hubiera marcado. Para sorpresa de todos, Laura comenzó a hablar, aunque de una manera breve y sin mucha emoción. Recordó cómo su madre siempre trataba de imponerle reglas y disciplinarla. Lo que más sorprendió a la psicóloga fue la expresión vacía de Laura mientras relataba este recuerdo. No parecía sentir tristeza, pero sí una especie de alivio al hablar de su madre, como si finalmente pudiera verbalizar su rechazo hacia ella. Este pequeño avance, aunque mínimo, hizo que los psicólogos tomaran una nueva dirección en su tratamiento. Comenzaron a centrarse más en los sentimientos de ira y resentimiento que Laura había acumulado a lo largo de los años. La relación con su madre había sido la raíz de gran parte de su malestar emocional, y si bien los expertos sabían que el odio hacia su madre no justificaba sus acciones, se dieron cuenta de que podría ser un paso hacia la aceptación de su propia culpabilidad. El proceso de Laura se volvía cada vez más complejo, pero al menos ahora había algo que podrían trabajar. En la prisión, los días de Laura eran monótonos. Mientras la mayoría de los internos comenzaban a adaptarse a sus nuevas rutinas, Laura permanecía aislada, como si la vida dentro del centro de reclusión fuera solo una extensión de su indiferencia hacia todo. No mostraba interés en aprender nuevas habilidades o participar en actividades recreativas. Para ella, la cárcel era simplemente un espacio donde cumplía con su condena. Sin embargo, los oficiales del centro notaron que, a veces, cuando Laura veía a los otros niños interactuar entre ellos, sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y desprecio. Parecía estar evaluando a los demás, como si fuera incapaz de comprender el concepto de amistad o empatía. Aunque los psicólogos seguían trabajando con ella, el verdadero avance de Laura solo parecía llegar cuando se le permitía escribir. Había comenzado a escribir en un diario, aunque al principio sus escritos eran cortos y directos. Con el tiempo, sus relatos se fueron volviendo más largos y detallados. En sus páginas, relataba sus pensamientos más oscuros, y aunque rara vez hablaba de sus sentimientos, sus palabras dejaban entrever que había más de lo que mostraba. Parecía como si, al escribir, Laura estuviera tratando de encontrar algo dentro de sí misma que la conectara con el mundo de una manera más humana. Sin embargo, siempre se mantenía en la superficie, sin profundizar en su propio dolor. Durante un encuentro con su abuela, Laura mostró una leve reacción emocional por primera vez en meses. Su abuela, al verla tan distante y ajena a todo lo que ocurría, intentó acercarse a ella con ternura, recordándole los buenos tiempos que habían compartido en su niñez. Laura, al principio, se mostró indiferente, pero al final de la visita, su mirada pareció suavizarse por un instante. La abuela, aunque no podía perdonar a su nieta por lo que había hecho, sentía que algo en Laura todavía podía ser salvado. Por primera vez en mucho tiempo, Laura pareció ver a su abuela no como un ser insignificante, sino como un recuerdo de lo que pudo haber sido una familia unida. Mientras tanto, el juicio final de Laura se acercaba. Después de años de tratamiento y evaluación, el sistema judicial mexicano tenía que decidir el futuro de la niña. ¿Debería ser condenada a pasar el resto de su vida en una institución o habría alguna posibilidad de reintegrarla a la sociedad? La opinión pública seguía dividida. Muchos querían que Laura fuera tratada como una adulta debido a la gravedad de su crimen, mientras que otros abogaban por una condena menor, dado su historial de maltrato y la edad con la que cometió el asesinato. El caso de Laura se convirtió en un debate social, no solo sobre la culpabilidad de una niña, sino también sobre el sistema de justicia penal para menores.
En su último encuentro con los psicólogos antes del juicio, Laura finalmente expresó algo que sorprendió a todos. Durante una sesión, dijo, sin emoción, que entendía lo que había hecho, pero que no sentía remordimiento por ello. Lo hice porque quería estar sola, porque no podía soportar más vivir con ella, confesó con total indiferencia. Las palabras, aunque simples, dejaban claro que Laura comprendía la magnitud de su acción, pero también revelaban la falta de arrepentimiento. En su mente, el asesinato de su madre era solo una solución a sus propios problemas, no un acto de violencia. Cuando finalmente llegó el día del juicio, la sala estaba llena de emoción contenida. La familia de Mariana, aún destrozada por lo sucedido, esperaban ver si Laura recibiría una sentencia justa. La abuela de Laura no podía dejar de llorar, pero su rostro reflejaba una mezcla de dolor y esperanza. La sentencia de Laura marcaría el fin de una era de sufrimiento para su familia, pero también el comienzo de una nueva etapa para la niña. La decisión del juez sería crucial no solo para la vida de Laura, sino para la percepción pública sobre el tratamiento de menores en el sistema judicial. El día del juicio final para Laura llegó con una tensión palpable en el aire. La sala del tribunal estaba llena de personas, todas expectantes por conocer el veredicto. Los medios de comunicación, que habían cubierto el caso con intensidad desde el principio, estaban ahí también esperando la resolución de este caso tan controvertido. Mientras los miembros de la familia de Mariana seguían de cerca cada detalle del juicio, Laura permanecía sentada, imperturbable, como si todo lo que ocurría a su alrededor fuera completamente ajeno. Su rostro seguía inmutable, sin mostrar signos de arrepentimiento o emoción alguna. La defensa de Laura trató de argumentar que su corta edad, junto con su trastorno de personalidad, eran factores que debían ser considerados en su sentencia. Se enfocaron en los años de sufrimiento que la niña había vivido, sugiriendo que su comportamiento había sido producto de un ambiente familiar disfuncional y de un mal manejo de las emociones durante su infancia. Según ellos, Laura no tenía la capacidad de comprender completamente las consecuencias de sus actos, ya que había crecido en un hogar marcado por la violencia emocional y la falta de apoyo. A pesar de esto, la defensa no pudo evitar la sombra del crimen que había cometido, el asesinato de su madre. Por otro lado, la acusación insistió en que Laura era completamente consciente de lo que hacía. A pesar de su edad, argumentaron que la frialdad y la planificación detrás del asesinato de Mariana no podían ser ignoradas. El hecho de que Laura hubiera manipulado la situación, tomando la vida de su madre con total indiferencia, era una muestra clara de su capacidad para comprender el daño que causaba. La acusación pidió una condena ejemplar, basándose en la gravedad del crimen y el hecho de que una niña de 11 años debía ser responsable de sus actos, aunque su desarrollo emocional fuera incompleto. Durante los últimos días del juicio, el psicólogo principal del caso, el Dr. Aguirre, declaró que el comportamiento de Laura indicaba que no había una comprensión emocional de lo que había hecho. Sin embargo, también advirtió que la falta de empatía de Laura no era algo que se pudiera curar fácilmente. El doctor aseguró que, aunque en su juventud Laura podría ser tratada, su comportamiento podría volverse aún más destructivo a medida que crecía si no se tomaban las medidas adecuadas. El diagnóstico era claro. Laura tenía una capacidad de manipulación fuera de lo común para una niña de su edad, pero su incapacidad para conectar con sus propios sentimientos de manera saludable era igualmente preocupante. El fiscal del caso pidió que Laura fuera condenada a un centro especializado en delincuentes juveniles, donde recibiría atención psicológica intensiva. Sin embargo, en su argumento, destacó que la niña debía ser observada durante un largo periodo de tiempo para determinar si, en el futuro, podría reinsertarse en la sociedad de manera segura. La comunidad, aunque afectada por la gravedad del caso, también mostraba dudas sobre la eficacia de este tipo de programas de rehabilitación para una niña tan joven, pero tan peligrosa en su naturaleza. A pesar de las discusiones, la sociedad seguía dividida en su postura. ¿Podía una niña de 11 años ser realmente responsable de un asesinato tan violento? Mientras el juicio avanzaba, la familia de Mariana vivió momentos de gran sufrimiento. La hermana de Mariana, devastada por la pérdida de su hermana y el hecho de que su sobrina fuera responsable, apenas podía contener las lágrimas.
La tristeza y el dolor se apoderaban de todos los miembros de la familia, que se veían obligados a enfrentarse a la realidad de que Laura, su propia hija y sobrina, había sido la causante de la tragedia. A pesar de su dolor, algunos se preguntaban si, de alguna manera, ellos también habían fallado en proporcionar el apoyo necesario a Mariana y si habían permitido que Laura llegara tan lejos sin reconocer las señales de advertencia. El veredicto fue finalmente emitido. Laura fue condenada a permanecer en un centro de rehabilitación juvenil por un periodo de tiempo indefinido. El juez reconoció que la niña era demasiado joven para recibir una sentencia de adulto, pero también destacó que la gravedad de su crimen no podía ser ignorada. El centro de rehabilitación a que fue enviada era uno de los más estrictos del país, especializado en tratar a menores con problemas de comportamiento extremadamente agresivos. La sentencia generó tanto alivio como indignación, dependiendo de la postura de cada persona involucrada. Muchos consideraron que era una oportunidad para que Laura cambiara, pero otros pensaban que una niña como ella no podía ser rehabilitada. Laura, al escuchar la sentencia, no mostró ninguna emoción. Su rostro, impasible como siempre, no reflejó ningún tipo de arrepentimiento ni sorpresa. Para ella, la condena no significaba nada. Mientras los oficiales la conducían hacia su nueva vida en el centro de rehabilitación, ella caminaba sin prisas, como si fuera un día cualquiera. Los agentes, al observarla, sentían una mezcla de asombro y miedo. Nadie podía predecir cómo evolucionaría el comportamiento de Laura en los próximos años, pero todos sabían que su historia no terminaría ahí. La vida de Laura había cambiado para siempre, pero el futuro seguía siendo incierto. En el centro de rehabilitación, Laura comenzó un proceso de tratamiento intensivo, pero su actitud seguía siendo la misma. Aunque los terapeutas intentaron trabajar con ella para que pudiera conectar con sus emociones, su capacidad para resistirse a la ayuda seguía siendo notable. Ella permanecía cerrada, observando todo a su alrededor sin decir una palabra, sin mostrar signos de remordimiento. Los psicólogos comenzaban a preguntarse si Laura sería capaz de encontrar alguna forma de sanar, o si su naturaleza destructiva la llevaría a un destino irreversible. Lo que estaba claro era que su historia había dejado una marca profunda en todos los que la conocían, y el futuro de Laura era un enigma que ni siquiera los expertos podían descifrar. Años pasaron desde la sentencia de Laura, y su caso seguía siendo un tema de conversación en las calles y medios de Monterrey. La niña que había asesinado a su madre sin mostrar ni el más mínimo signo de remordimiento se había convertido en un símbolo de lo que algunos consideraban una falla en el sistema de justicia juvenil. Aunque el centro de rehabilitación a que fue enviada era uno de los más estrictos del país, los informes sobre su evolución seguían siendo inquietantes. La frialdad de Laura no parecía disminuir. Su comportamiento seguía siendo controlado, pero su incapacidad para conectarse emocionalmente con los demás parecía inmutable. Con el paso del tiempo, algunos psicólogos comenzaron a notar ciertos cambios en Laura, aunque fueron mínimos. Durante las sesiones de terapia, comenzó a dar respuestas más detalladas, aunque siempre desde una perspectiva fría y calculada. Sus interacciones con los demás internos seguían siendo limitadas, pero algunos informaron que, en raras ocasiones, Laura había mostrado una pequeña muestra de interés por los demás. Sin embargo, esa empatía que muchos esperaban nunca se materializó. Parecía más una curiosidad por estudiar a los otros, en lugar de una preocupación genuina por ellos. A pesar de su falta de expresión emocional, algunos terapeutas llegaron a la conclusión de que Laura estaba atrapada en su propio mundo. No se podía determinar si su falta de conexión con los demás era una característica de su personalidad o si simplemente se había vuelto tan acostumbrada a su aislamiento que ya no podía funcionar de otra manera. Las dudas sobre su futuro seguían siendo intensas. ¿Sería posible que, con el tiempo, pudiera cambiar? ¿O su naturaleza destructiva sería demasiado profunda para ser corregida? A medida que Laura cumplía años en el centro de rehabilitación, comenzó a pasar más tiempo reflexionando sobre su vida y sus acciones. A veces, durante sus sesiones de terapia, mencionaba detalles de su madre que nunca había compartido antes. Recordaba las discusiones, las peleas y, por supuesto, el sentimiento de frustración constante que había experimentado durante su niñez.
Aunque no mostraba signos de arrepentimiento, había algo en su tono que indicaba que, de alguna manera, había comenzado a aceptar la realidad de su pasado. Sin embargo, esa aceptación no implicaba necesariamente una transformación hacia el perdón. Un día, la psicóloga Martínez, que había estado trabajando con Laura durante años, decidió hacerle una última pregunta. ¿Cómo te sientes ahora con todo lo que has pasado? La respuesta de Laura, aunque breve, fue reveladora. Nada ha cambiado, dijo con su característico tono frío. Todo sigue igual, solo que ahora sé cómo encajar mejor en este lugar. Para Laura, el centro de rehabilitación ya no era solo un lugar de reclusión. Se había convertido en su hogar. Había aprendido a sobrevivir dentro de él, pero no a vivir fuera de él. Las palabras que había dicho reflejaban un sentimiento de desesperanza, como si ya no tuviera una visión del futuro. A pesar de las sesiones de terapia y el trabajo psicológico constante, muchos comenzaron a pensar que el caso de Laura era uno de esos en los que la rehabilitación no era suficiente. La niña, que se convirtió en una adolescente y luego en una joven adulta, parecía no tener la capacidad para integrar su pasado con el presente. Para los profesionales que habían seguido su caso, el gran dilema era si Laura podría alguna vez entender las consecuencias de sus actos de manera profunda, o si seguiría adelante sin comprender el daño irreparable que había causado a su madre. El día que Laura cumplió 18 años, el centro de rehabilitación evaluó si debía ser liberada o si seguiría bajo custodia. Aunque muchos consideraban que ya había pasado suficiente tiempo en el centro, los expertos en salud mental opinaban que su rehabilitación aún no estaba completa. En una reunión, se debatió si la joven debía tener la oportunidad de reintegrarse a la sociedad o si seguiría siendo un riesgo. Sin embargo, la decisión final fue que debía continuar en tratamiento, bajo condiciones más flexibles, pero con monitoreo constante. Este veredicto fue un alivio para algunos, pero para otros fue un recordatorio de lo incierto que era el futuro de Laura. Los medios de comunicación seguían fascinados con la historia de Laura. A pesar de los años que habían pasado, su caso seguía siendo relevante. Los periodistas preguntaban si alguna vez lograría encontrar la paz o si se convertiría en una persona completamente desconectada de la sociedad. Mientras tanto, la sociedad observaba con cautela. Las personas que alguna vez se sintieron identificadas con la tragedia de Mariana ahora se preguntaban si Laura realmente podría ser capaz de cambiar. La historia de Laura continuaba siendo un recordatorio de los límites de la justicia, de las fallas del sistema y de lo compleja que puede ser la naturaleza humana. La abuela de Laura, aunque había intentado mantener la esperanza en su nieta, sabía que el futuro de la joven no sería sencillo. En sus visitas al centro, veía a una persona que ya no se parecía a la niña que había conocido antes. Laura había cambiado, pero no de la forma en que su abuela esperaba. A veces, sentada junto a Laura en las visitas, la abuela veía un atisbo de la niña que alguna vez fue, pero al instante se daba cuenta de que la distancia entre ellas era insalvable. A pesar de sus intentos de recuperar el vínculo familiar, la conexión emocional seguía siendo frágil. Después de años de tratamiento, Laura seguía luchando consigo misma. El futuro parecía incierto, no solo para ella, sino para aquellos que alguna vez fueron parte de su vida. La pregunta de si alguna vez encontraría su lugar en la sociedad seguía siendo la gran incógnita. Sin embargo, lo que estaba claro era que la historia de Laura, la niña que mató a su madre sin arrepentirse, sería recordada durante generaciones.